Pero es que como si no bastara, ahora veamos otras programaciones de otras correlaciones sensoriovisuales subliminales de otros muy desafortunados códigos fuentes que también han asociado mojigatamente en el programa creencia palabra Dios. Como ya lo advertí, la palabra Dios por programación subliminal de correlaciones sensoriovisuales también la derivaron de códigos fuentes como Diu, Deu, Deus, Zeus y etc. Y de toda esta mezcolanza fue que derivaron y se inventaron el programa palabra deuda. Palabra deuda que claramente está conformada por 4 lexemas códigos fuentes evidentes. Deu, ud, da y dat, con la que nos han querido convencer, nos han querido convencer con esta palabra de que nos dejemos clavar, esclavizar de forma perpetua con todo tipo de deudas. Deuda álmica, energética, emocional, o sea, deuda, sufrimiento para el alma. Deuda mental de lo visual, o sea, las perversas, sangrientas imágenes como la de un ser crucificado, masacrado, asesinado, vuelto M, imágenes que obedecemos imaginar, visualizar en nuestro sistema de imaginación que llamamos mente, o sea, deuda para la mente, con lo que obedecemos visualizar eso repetidamente y grabarlo en la mente. Deuda espiritual de la voluntad, o sea, deuda para el espíritu. Deuda física carnal sexual, por ejemplo con los pervertidos alienantes derechos conyugales genitales carnales que dizque adquiere un ser humano sobre otro cuerpo carnal humano cuando se casa. Y los demás pervertidos y caóticos programas sexuales, infidelidad, tráfico humano, prostitución, pedofilia, desinformación de género sexual y etc. O sea, deuda, esclavitud para el cuerpo físico carnal. Sufrimiento, deuda, esclavitud sexual de múltiples formas. Deuda de hibridación multigenética, o sea, obedecer, dejarse hibridar el ADN con los ADNs de otros seres de otras razas, especies no humanas, con otros animales y con aliens. Deuda de hibridación con la tecnología alien de inteligencia artificial IA, por medio de alimentos transgénicos, chemtrails, inyecciones y etc. O sea, dejarse gobernar por la tecnología alien de inteligencia artificial IA. Y deuda económica y financiera con el programa Dinero y sus múltiples formas. Sistema que, por ejemplo, ahora quieren resetearlo para ejecutar su nueva forma como disque solo dinero digital. Claro, porque quieren que la dormida humanidad ahora se deje gobernar, controlar cada vez más por la tecnología alien de inteligencia artificial. Más control, por ende más deuda y más esclavitud. ¡Hueva! Y pues si nos hicimos conscientes de todo lo anterior, ahora imagínense quién es el que impone la deuda y quién la cobra. Entonces observen las imágenes en pantalla y escuchen las palabras con atención. ¿Quién cobra la deuda? Repito, ¿quién cobra la deuda? Entonces empieza por comprender que cobra, que es una palabra que nos han vendido extrapolada como un verbo, porque nos programaron a una cobra como el arquetipo de la acción de cobrar deudas, pero que claramente vemos que la cobra es un tipo de reptil serpiente venenosa, a la que curiosamente muchísimas personas veneran, adoran muchísimo. El culto hacia la cobra, el culto hacia el cobrar deudas, el culto hacia los seres de la raza reptil serpiente es muy evidente. Por ejemplo, a los famosos nagas en la India, que eran una raza de dioses aliens reptil serpiente, que entre otras podían manifestarse, cambiar su apariencia como la de un humano. O sea, la cobra es un reptil serpiente venenoso. Repito, la cobra es un reptil serpiente venenoso. ¡Huepa! Entonces, si por correlación sensorial ya sabemos que unos de los dioses aliens Samos son reptiles, dracos, dragones y serpiente, cobra, pues ellos son quienes cobra la deuda. La cobra es el arquetipo de la raza reptil serpiente que le cobra la deuda perpetua en todas sus formas a los humanos. Buenísimo. Y pues ahora veamos
¿quién o quiénes son los que generan todas las formas de deuda a los humanos? Entonces, como ya lo dije, las palabras dio, deu, deus, zeus hacen parte del entramado de los códigos fuentes que subliminalmente usaron para programar sensorialmente a la palabra Dios, porque todos son fractales especulares entre sí, que significan Dios, o sea que Deu, Deus, Zeus y Dios son fractales especulares entre sí, son equivalentes entre sí. Ok, entonces ahora veamos el programa palabra deuda, que claramente, entre otras, fue programado con los lexemas Deu, Ud, Da y Dat, donde Deu es Deus, que significa Dios. Deu es igual a Deus, por ende Deu es igual a Dios. Ud, que además de ser un código fuente resonador conector subliminal con Sumeria, Mesopotamia y con Roma, el Vaticano, también obvio es el código fuente que usan para referirse a usted. ¿Cierto que sí? Ud es igual a usted. Ok. Da, que nos lo codificaron como el modo del verbo dar, o sea, la acción de dar. Y dat, que también es otro modo que nos codificaron para la acción de dar. Dat de esto a, dadme, dadle, etc. Pero dad también es una palabra lexema que han codificado en el idioma inglés para referirse al padre supuestamente de forma cariñosa. Pero claramente el arquetipo principal del padre es el que nos han programado como el creador, el falso padre creador, o sea, el pater, el patriarca, el patriarcalismo, o sea, el machismo, ¿cierto que sí? Ok, entonces por coherencia de correlación sensorial, deuda es lo que le da cariñosamente el dad padre creador a usted. Claro, para que obedezcamos mantenernos endeudados. Palabra endeudados, que por programación de correlaciones sensoriales de códigos fuentes significa subliminalmente endeuda Dios. Endeudados significa endeuda con Dios. Claro, y en las religiones como la católica católica se la pasan programándonos esa orden divina, la eterna deuda divina, la deuda de esclavitud que tenemos con Dios. Claro, entre otras para mantenernos divididos, porque Dios es división, Dios es la dualidad, Dios es dos. La palabra dos la metieron dentro de la palabra Dios. Obvio, Dios promueve la separación, la dualidad. Claro, este es un arquetipo usurpador de un falso creador. Deuda y dualidad que tienen que ver con los contratos muy leoninos que aceptan las almas cuando obedecen a los falsos creadores, aliens, dioses, el venir a encarnar y reencarnar en programas de cuerpos físicos contenedores en estos sistemas de realidades matrix de esclavitud, para que vuelvan a repetir y ejecutar muchos programas, memorias, recuerdos de dolor y sufrimiento, porque todo indica que las almas, si están dormiditas de conciencia, pues desafortunadamente no leen la letra chiquita de esos contratos que aceptan. Y por eso, si encarnan dormidas en este programa experimento humano, pues igual, a través de su avatar contenedor cuerpo humano, dormido de conciencia, tampoco leen las letras chiquitas de los contratos que firman aquí en esta densidad para todo y por todo. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Pero y si ya vimos anteriormente que parte de los usurpadores falsos creadores son los dioses aliens de las razas reptiles, dracos y serpientes intraterrestres o extraterrestres de otras tierras, como también que los idiomas los impusieron ellos como sistema de separación y división entre los humanos para su control y esclavización, como ya lo vimos al inicio en la explicación de Génesis 11, la Torre de Babel, pues por coherencia de correlación sensorial, claramente tanto quienes generan e imponen la deuda a los humanos como quienes la cobra, pues son ellos mismos, los dioses, aliens, reptiles, serpientes y dracos, y sus amiguis, socios, entidades y de otras razas no humanas. ¡Hueva! Sí, la deuda en todas sus formas, que ya mencioné, es un extenso programa de interferencia alienígena de esclavitud.
Y todas estas desafortunadas programaciones subliminales de correlaciones sensoriales es lo que nos han estado programando muy cariñosamente como órdenes subliminales de deudas a través del programa creencia palabra Dios, por medio del sistema de las leyes divinas de sus corporaciones que llaman disque positivas. ¡Huepa, huepa! Es que todas las fichas aliens cuadran perfecto. Pero es que además la palabra del antiguo hebreo seraf significa reptil, cuyo plural en dicho hebreo antiguo es serafín, y serafín era la palabra genérica del antiguo hebreo que usaban en ese entonces para llamar a todos esos seres aliens de razas aliens reptiles que después las religiones, para engañar a la gente dormida, les llamaron ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Pero precisamente por eso es que en muchos castillos, palacios, Vaticano, iglesias, catedrales, mezquitas, colocan en lo más alto a estatuas de espantosas y amenazantes gárgolas, que son reptiles alados dracos muy agresivos con los humanos. O sea, lo que la mayoría de personas dormidas de conciencia han obedecido creer como ángeles, arcángeles, querubines y serafines, realmente son seres aliens de raza reptil. Y las serpientes son una raza reptil. Y la cobra es una serpiente reptil. Y claro, quienes imponen deuda y quienes la cobra, pues tienen que ser muy fríos, de sangre fría, como un reptil, como una cobra serpiente reptil. ¡Juepa! Y ojo, porque esta información de que la antigua palabra hebrea seraf significa reptil y de que el plural de seraf, que es serafín, era la palabra genérica que usaban los antiguos hebreos para llamar a los seres reptiles, serpientes y dracos, etc. Esta información la confirmó, creo que fue en el año 2015, el muy respetado rabino judío Albert Goslan. ¿Sí ven que todo cuadra? Cobra, raza serpiente, raza draco, dragón, deuda, Dios, reptil, canónico, esclavitud y etcétera. Pero mucho ojo, porque como lo he dicho en varias ocasiones en varios de mis videos, esto no significa que todas las razas reptiles no humanas sean depredadoras. Repito, no todas las razas reptiles son depredadoras. Solo que en esta descodificación que he hecho del programa Creencia Palabra Dios, evidentemente sí que me refiero a las razas reptiles hostiles depredadoras y a otras igualitas, quienes claramente sí han estado ejerciendo su abusiva interferencia alienígena en este mundo tierra en contra de la libertad y de la soberanía de los humanos y demás animales y especies seres vivos. Ahora, a todo lo anterior, súmale que al arquetipo símbolo de la cruz, estas religiones le han programado unas correlaciones sensoriovisuales en las que nos ordenan subliminalmente la sumisión y obediencia ciega para dejarnos hibridar sexual genéticamente con dichas razas aliens demoníacas, incluyendo la hibridación con su tecnología alien de inteligencia artificial IA, para conseguir una raza como yo le llamo borrego humana, cada vez más dormida, robotizada, ignorante, más sumisa y más esclava y desalmada, que no cuestione ni cree nada por sí misma. O sea, que no se cuestione nada, que no pueda crear desde su propia y despierta conciencia. No, quieren borregohumanos que solo obedezcan, como una raza de zombies. Temas que explico en detalle en el video documental La historia secreta de la cruz, impactante revelación. Y en otros, lo que es totalmente coherente con la orden que siempre nos han dado, de que se haga su voluntad, que se haga la voluntad de Dios, sin cuestionar nada de nada. ¿Les suena la alienante censura que los últimos años han impuesto en muchos sistemas y medios masivos de comunicación aliens? Eso es ese Dios que tanto adoran porque es su voluntad. Es que siempre te lo han dicho en la cara, por ejemplo con su muy sagrada, sangrada, santa, satán, inquisición,
enquistación y etcétera. Y por eso es que las personas que por falta de conciencia se han dejado atrapar en los programas aliens religiones, sobre todo esas que son más fanáticas religiosas, pues son personas totalmente frustradas, desvalorizadas, amargadas, muchas veces dejadas, porque no se aman, que no se valoran, no se cuidan, no se respetan a sí mismas, se mantienen deprimidas, muchas veces malgeniadas o lafas, y muchas veces agresivas, castigadoras, violentas con el prójimo. Obvio, porque no saben qué hacer con sus vidas, porque no saben cuál es su don talento natural más poderoso y tampoco saben cuál es su propósito de vida, y por eso obedecen falsos propósitos, como el querer estar controlándole la vida a los demás, castigándoles, crucificándoles, esclavizándoles, jodiendo, porque precisamente por falta de conciencia, sin saberlo, se han dejado esclavizar por esos depredadores en esos programas religiones, como en el resto de programas densos aliens de las demás corporaciones, donde les chupan, drenan, roban constantemente su energía vital creadora y su tiempo, donde les roban sus vidas. Otros aspectos importantes a tener en cuenta es que los programas tóxicos de dioses que tienen que ver con los muy tóxicos arquetipos de salvadores, mesías, superhéroes y las respectivas falsas federaciones de la Hermandad Blanca, de federaciones intergalácticas y etcétera, que en conjunto, si bien también, obvio, hay razas no humanas muy benévolas hacia los humanos, pro libertad y soberanía verdadera, pues todos estos programas de dioses, salvadores, mesías, superhéroes, falsas federaciones galácticas no hacen más que interferir abusivamente el experimento humano, sembrándoles miedo, terror, desvalorización en sus dormidas conciencias, tratando de convencerles de que no sirven para nada, que no pueden hacer nada, que no son capaces de responsabilizarse de sí mismos y que por ello dizque necesitan de un salvador, y que por consiguiente les nutren y aumentan aún más su desvalorización personal. Salvadores, mesías, que además se los venden como por ejemplo la linda, macabra y traumática imagen de un ser humano totalmente sangriento, crucificado, sacrificado, vuelto M, al que han castigado, flagelado, masacrado y asesinado violentamente, como quien dice que los humanos dormidos que se dejan atrapar allí en ese programa, al aceptar grabar en sus conciencias esa orden subliminal de adorar imágenes macabras que representan el dolor, sufrimiento de ese asesinato, crucifixión, sacrificio, como disque modelo a seguir, disque porque eso es muy agradable, bonito y puro, porque dizque al aceptar ese esperpento sangriento, dizque ese dolor, sufrimiento les va a salvar. Pues eso es totalmente enfermo, aberrante, pervertido, masoquista, autodestructivo y sádico, porque obvio quien lo obedezca es porque no tiene ni la más mínima idea de cómo funciona y para qué sirve la programación de correlaciones sensoriales, creencias en la conciencia humana. Pero es que además juegan con diferentes extrapolaciones, como la otra del cuentico del libre albedrío del que se agarran muchos de estos manipuladores aliens para, con otra cara, tratar de decir que no pueden interferir en el proyecto humano de este mundo Tierra para ayudarnos. Dice porque nuestra evolución y despertar de conciencia nos compete solo a nosotros como raza. Pero resulta que si bien es verdad que el despertar es una responsabilidad individual de cada conciencia, pues el cuentico de que no interfieren para ayudarnos a liberarnos porque dice que por ley divina es prohibido interferir, eso es muy tonto y falso, en el sentido de que esta raza humana, el proyecto humano en sus diferentes versiones humanas que han venido sembrando aquí en sus diferentes reseteos de civilizaciones, siempre han sido abusivamente interferidas y esclavizadas por unos y otros dioses aliens, como por ejemplo el hacerles creer que deben disque dejarse esclavizar trabajos para poder conseguir disque su invento, dinero, para poder disque pagar con eso el derecho a poder vivir, comer, dormir y etcétera en este planeta, que contradictoriamente a eso nos lo da todo de forma gratuita, constante y abundante,
alimentos orgánicos naturales muy nutritivos, agua y demás recursos. Entonces, que no vengan con esos cuentos chimbos, porque como experimento raza especie humana, repito, hemos venido siendo interferidos abusivamente de muchas formas, que claramente han sido pro esclavitud. O sea, hemos sido esclavizados una y otra vez con su interferencia alienígena. Ahora sí comprenden por qué han tratado de mantener la imposición del programa religión para todo y por todo, en contra de la libertad y soberanía de los seres vivos humanos que no deseaban ni desean eso. Porque obvio todo su sistema Matrix de paradigmas aliens depredadores son los medios por los cuales se ejecutan la jurisdicción de las leyes divinas de sus corporaciones, donde se pierden los derechos de libertad y soberanía de los seres vivos humanos, los cuales sí se tienen y gozan cuando se existe como humano desde la jurisdicción de las verdaderas y originales leyes naturales comunes morales de los seres vivos nacidos. Y es que como si no bastara con todo lo anterior, también en la palabra deber, en los tales deberes de los ciudadanos, ciudadanos, nos han codificado como obligatoria, como un deber, la obediencia de toda deuda que nos pretendan imponer, lo que tratan de hacer con todo tipo de leyes draconianas abusivas, obvio fraudulentas, pues por todos los medios han tratado de hacernos creer que la deuda es un deber, que la deuda es parte de nuestros deberes, porque el programa de la deuda te ha sido programado e impuesto en contra de tu genuina voluntad, pues si lo observas en la palabra deberes, eso es lo que nos han codificado y ordenado subliminalmente, deudas. Observa las imágenes. La palabra deberes la conformaron y programaron con la unión de dos palabras, deber y es. Deber más es igual a deberes. Y deber claramente significa tener una deuda. Deber y más deber y más deber. Los deberes son mojigatas deudas y más deudas de diferente tipo, como ya lo expliqué, lo que implica que las leyes son una forma arquetípica mojigata fraudulenta de deudas, deberes, que empiezan por las leyes divinas con que nos hemos dejado atrapar y esclavizar. Es claro que esta programación senso-audiovisual de los deberes la codificaron subliminalmente como deudas. Y claro, es la trampa perfecta para ordenar en la palabra deuda el farsante castigo divino. O sea, lo que un Dios exija como deberes es solo y solo deuda, o sea, esclavitud. Lo que obvio es ridículo, pero veamos de nuevo cómo es que han entramado y programado esta trampa. Claramente lo que el Padre Pater Dios da es deuda esclavitud. Deuda es el castigo divino de esclavitud que nos dan e imponen como deberes los dioses, demons, aliens, dracos, serpientes, etc. ¿Ven las trampas tan tremendas en que mucha gente se ha dejado atrapar con el perverso y mojigato programa alien de la religión? Por medio de los programas que llaman idiomas, palabras. Y obviamente esto ha sido posible porque el colectivo humano ha permanecido anestesiado, hipnotidiotizado, dormido de conciencia. Toda deuda proviene de la abusiva interferencia alienígena. Cualquier tipo de deuda es lo que impide que esta versión de raza humana exista feliz de forma consciente, libre, soberana y autodeterminada. Pero por falta de conciencia la mayoría obedecen creer que la deuda se refiere estrictamente al dinero. Pero la deuda económica, el fraude del dinero, solo puede existir cuando las almas dormidas primero aceptan experimentarle a través de un avatar cuerpo carnal contenedor humano. La deuda más importante de la que te tienes que liberar es la deuda álmica, del alma, que es un engaño con el que esas entidades depredadoras, dioses, demonios, aliens, engañan a las almas para que éstas obedezcan estar en deuda con ellos, porque las almas despiertas son libres, soberanas y autodeterminadas. Toda alma despierta le va a transferir esa libertad, soberanía y autodeterminación a la mente y el espíritu del avatar en el que obedeció conectarse, lo que llaman encarnar, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que cuando obedeces creer que tienes que pagar dinero,
tú obedeces decir cuánto le debo, porque el deber es deuda. Por eso toda verdadera solución siempre está en el despertar nuestra conciencia. Como verán, después de haberles compartido la descodificación de toda esta programación de información que compone el oscuro entramado subliminal principal de códigos fuentes extrapolados que como correlaciones sensoriovisuales se han programado como significados para el programa creencia palabra Dios, ahora sí comprenderás por qué es que digo que obviamente para nada es conveniente ni creer y ni mencionar ese desafortunado y corrupto programa creencia palabra Dios que acabo de descodificar y que por ende por eso es que en lo personal yo no uso hace muchos años a esa palabra en mi vocabulario, porque yo sí creo es en una conciencia suprema creadora, eterna, magnífica, coherente, verdaderamente pura y amorosa, la verdadera fuente, esa que sí brinda libertad y soberanía a sus creaciones. Claro que sí, no como estos tontos arquetipos de seres usurpadores, depredadores, dioses, aliens, que abusivamente piden que les idolatren, alaben y que les obedezcan con sumisión el dejarse esclavizar por ellos. Y obvio, mucho cuidado, porque muchos de estos seres aliens tienen activa la capacidad de manipular el ADN y la materia de tal forma que se pueden mimetizar materializándose y adquiriendo la forma de la apariencia humana. Simplemente no tienes por qué seguir humillándote, arrodillándote, desvalorizándote, obedeciendo a ejecutar tu autodestrucción, porque te conviene comprender que ser un humano o humana despierto, despierta de conciencia, compasivo, compasiva, que comparte, que brinda amor, que se valora y ama a sí mismo, misma, y que por ende proyecta ese valor, amor, respeto, gratitud hacia su entorno, medio ambiente, hacia los demás seres vivos, animales y especies y recursos naturales, que respeta la libertad y la soberanía de los demás. Ese ser humano no tiene nada que ver con el obedecer, ser sumiso, sumisa, tonto, tonta, idiota, ignorante, desvalorizado, desvalorizada, esclavo, esclava, porque un ser humano original, no las copias clones híbridas, un ser humano original en esencia es alma, o sea, creador, porque tiene dicha chispa, luz, alma fractal de la fuente. Es uno con la verdadera fuente creadora. ¿Por qué creer o no en Dios? Porque quien lo cree como creencia, lo crea, lo ayuda a crear para sí mismo misma y para el colectivo. Porque las creencias son los programas que tenemos y existen programados, grabados, memorizados como correlaciones sensoriales autoejecutables en el mundo material sutil de la conciencia, que por reverberancia, dominancia y vibración los obedecemos a ejecutar como los impulsos que obedecemos para crearlos, proyectarlos, manifestarlos, densificarlos como acciones de creaciones experienciales en el mundo de lo físico, de lo material más denso, o sea, en este mundo físico tierra a través de nuestros cuerpos físicos carnales. De ahí la verdad del poder de la palabra, del decreto, etc. Como lo vieron, el programa Creencia Palabra Dios es el pilar cimiento esencial sobre el cual han diseñado, construido y amarrado, vinculado, asociado todas las demás correlaciones sensoriovisuales, creencias de todos los demás temas que conforman el perverso programa y sistemas de la interferencia alienígena para el control y esclavitud que han querido mantener impuesto por la fuerza para la raza humana en este planeta mundo Tierra. Les aconsejo que aumenten su valor, su valía, su valentía, que eleven su vibración, que se consideren muy valiosos, porque entre otras, ustedes ya son uno o una con la fuente, con la conciencia suprema creadora eterna, porque esa chispa creadora alma ya reside en sus conciencias, en sus corazones, en ese espacio secreto y sagrado de sus corazones. Entonces, teniendo en cuenta lo que descodifico en este videoprograma, les recomiendo ver en mi canal YouTube Ivankis mis videoprogramas Interferencia alienígena, el origen de todo mal en raza humana. ¿Qué hacer? Por Ivankis.
IA es igual a inteligencia artificial, es igual a inteligencia alienígena, es igual a interferencia alienígena, por Ivanquis. Fin experimento quinta raza humana aria e inserción de sexta raza dorada reset, por Ivanquis. Lo macabro subliminal que no te han contado de un reset, reseteo, reinicio, etc., por Ivanquis. ¿Por qué creer o no en Dios? Por Ivanquis. Los estudios es tu Dios y lo que se estudia es tu día, por Ivanquis. Historia secreta de la cruz, impactante revelación, por Ivanquis. Significado palabra religión, ¿para qué las crearon? Por Ivanquis. Patrón masculino espiritual es la gran trampa del cabal, conciencia sin parte femenina, alma, Ivanquis. Domo planeta Tierra incubadora experimento multigenético, depredación entre especies, por Ivanquis. Las otras tierras planas, domos, planos, mundos, planetas, estrellas y etc., por Ivanquis. Género, por Ivanquis. Plandemia, insertar raza híbrida artificial, IA humana, alien, zombie sin alma, por Ivanquis. El muy oscuro origen del programa creencia palabra trabajo, por Ivanquis. Persona, por Ivanquis. El poder secreto de la música, por Ivanquis. Videoprogramas de los cuales encuentras sus links en la lista que está tanto abajo en la descripción del video como más abajo en el comentario que fijé como primero. Bueno, un abrazo musiconsciente de armonía y bienestar para ti. Nos vemos en mi próximo video programa. Chao, chao, chao.